El día de hoy vamos a hablar de la última aplicación relacionada a transistores. Con esta última práctica que van a realizar ustedes, vamos a entrar a utilizar el transistor como un oscilador. Entonces, esta es una de las grandes aplicaciones que tiene como tal en la industria de la electrónica los transistores. Claro que hoy en día pues ya se encuentran de diferentes tipos de osciladores con diferentes materiales, pero uno de los primeros osciladores, ya voy a definir nuevamente qué es eso de osciladores. Los osciladores que se indujeron en la industria de la electrónica, los primeros fueron creados básicamente ya con transistores, ya los de mayor estabilidad. Entonces, cuando yo hablo de un oscilador, hago referencia, perdón, a una señal de reloj, es decir, algo que nos va a estar generando pulsos, pulsos que nos van a permitir determinar lapsos de tiempo, ¿sí? Entonces creo que ustedes en sus cursos de, no sé, más profundizados de arquitectura de computadores, han visto que uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento de un computador son los relojes u osciladores, perdón. Entonces, los relojes u osciladores son los que se encargan de darle como el ritmo de trabajo, es decir, el tiempo en el cual está trabajando. Entonces, nosotros con esta práctica lo que vamos a aprender es a utilizar los transistores como un oscilador. ¿Listo? ¿Están viendo todos mi monitor? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Bueno, entonces hoy vamos a abordar como tal una conexión de transistores, resistencias y condensadores que se llama el multivibrador estable. Ya vamos a definir qué es un multivibrador, perdón, qué es un multivibrador estable. Entonces, sencillamente, un multivibrador estable es un circuito electrónico el cual nos va a generar dos señales de reloj o dos trenes de pulso. Entonces, ojo, cada vez que yo hable de señales de pulso, de trenes de pulso o señales de reloj, me estoy refiriendo exactamente a lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí observamos, entremos ya en temática, aquí observamos como tal ya cuáles son los principales componentes de un multivibrador estable, ¿sí? O de nuestro oscilador con transistores. Entonces observemos que tenemos dos transistores, dos condensadores, un juego de resistencias y como tal aquí tenemos en estos puntos, en estos nodos que yo estoy indicando en este momento, tenemos las salidas donde nuestro multivibrador genera la señal de reloj. Entonces, observemos, aquí tenemos output 2 y aquí tenemos output 1. Entonces, en estos puntos es donde tenemos la señal de reloj de nuestro multivibrador estable. Entonces, observemos que está representado por este tren de pulsos. Cada vez que ustedes vean esta señal cuadriculada que cambia de valores, entonces esto es un tren de pulsos o esto es la señal de reloj que nos está entregando este circuito. Entonces observen que tenemos dos salidas de señal de reloj. Tenemos una por este lado, como les decía, está indicada como output 1 y la otra que está indicada como output 2. ¿Claro hasta ahí? Claro hasta ahí, muchachos. Sí, señor. Ya saben, si hay dudas o no se entiende algo, por favor, no hay problema en que me interrumpan. Bueno, entonces vamos a definir qué es esto. Entonces, los circuitos multivibradores estables son el tipo de más común de osciladores que se encuentra actualmente, debido a que son sencillos, confiables y, digamos, no se requieren de muchos componentes para generar una señal. Aquí hablan de una señal de onda
de forma cuadrada. Entonces, pues, esta señal de onda cuadrada hace referencia a la salida de reloj que tenemos en nuestro astable. Entonces, ojo con esto de monoastable, porque esto va a ser parte de una consulta. Esto de monoastable y biestable, eso me lo van a tener que consultar, pero ahorita al final de la explicación les voy a decir qué es lo que deben consultar puntualmente. Bueno, entonces, hay diferentes tipos de vibradores o de osciladores con transistores. Entre ellos dos se encuentra el multivibrador monoestable y el multivibrador biestable, ¿sí? Pero el que vamos a ver nosotros el día de hoy es el multivibrador u oscilador astable. ¿Listo? Entonces, en este sentido, la diferencia de el astable con relación a estos otros dos es que estos últimos dos requieren una señal externa para que se activen, para dispararlos, para iniciarlos. Mientras que el multivibrador estable puede funcionar de manera autónoma. Bueno, ¿de qué consiste o cómo está compuesto nuestro multivibrador estable? Este está compuesto de dos transistores que son los que van a cumplir una función de interruptor o van a estar conmutando o cambiando su estado de acuerdo a la configuración de ellos mismos. ¿Qué quiere decir? Que estos dos transistores que componen nuestro estable, ellos van a estar funcionando única y exclusivamente como interruptores o switches, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, ellos son los encargados en generar una señal de activación y desactivación de acuerdo al estado de los condensadores. Entonces, ya voy a proceder a explicar en detalle el funcionamiento del circuito, pero por ahora leamos la parte teórica. Bueno, los multivibradores estables son conocidos también como multivibradores libres, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que ellos comienzan a funcionar y mientras que a ellos se les pueda garantizar energía eléctrica, ellos van a funcionar de manera indefinida. ¿Qué quiere decir también esto? Que no requieren de ningún tipo de señal externa para ponerlos a funcionar. ¿Qué es lo que obtenemos nosotros de estos osciladores? Nosotros obtenemos una señal continua de reloj o un tren de pulsos y aquí se indica como una onda cuadrada, ¿sí? Que es como tal lo que tenemos a la salida. Ustedes van a poder observar tanto en la simulación que van a realizar como en el montaje que van a hacer que esto de señal cuadrada nosotros lo vamos a ver es como un pulso que nos va a permitir activar LEDs. Es decir, este montaje que tenemos acá no es el que van ustedes a trabajar como tal. El montaje que nosotros vamos a implementar, le vamos a colocar de manera adicional un juego de LEDs para que veamos cómo es que se están activando y desactivando estas salidas. ¿Qué quiere decir esto? Estos trenes de pulso que nosotros tenemos aquí en nuestro astable, nosotros lo vamos a representar como estados de activación y como estados de apagado. Es decir, vamos a tener acá en esta salida on, off, es decir, en la electrónica digital, en estos trenes de pulso, ¿sí? Cuando está en alto, cuando está en alto, mi señal hace referencia a que físicamente tenemos activación, tenemos voltaje, mientras que cuando tenemos un estado bajo, acá en nuestra señal hace referencia sencillamente que tenemos 0 voltios. Entonces, mucho ojo con esto, muchachos. Cada vez que veamos nosotros la señal de salida o de reloj de nuestro estable, en este sentido, aquí vamos a tener que off, on, off, y así sucesivamente, y de igual manera en la salida número 2. Y hablando de niveles eléctricos o de electricidad puntualmente, entonces, este on que yo puedo tener acá o acá o acá, va a ser representado por el valor de la fuente que yo tenga aquí conectada
a todo mi circuito estable. Entonces, por ejemplo, en este caso, cada vez que tengo un nivel de on, ¿sí? ¿Qué quiere representar? Que en este punto mi circuito me va a entregar ¿cuánto? 6 voltios o el valor de la fuente que yo tenga asociada al circuito, ¿sí? Y cada vez que en la salida tenga un off, es decir, estos niveles, ¿m? Entonces para ese caso nosotros vamos a tener es que 0 voltios. Claro, hasta acá, ¿me han entendido hasta este punto? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. entonces, ojo, aquí vamos a tener señales de on-off y eso es realmente lo que hace un reloj, ya sea de este estable, el reloj interno que tiene cualquier dispositivo electrónico, ¿sí? Todo dispositivo electrónico, sea de una tablet, de un computador, un teléfono móvil, todos internamente traen diferentes tipos de osciladores o de vibradores o de fuentes de reloj que son los que le van a indicar a determinadas máquinas o equipos a qué velocidad deben ir trabajando. ¿Sí? Estas señales de estos trenes de pulso se utilizan principalmente es para la velocidad en la cual se va a ir procesando datos, información y demás. ¿Claro hasta acá? Bueno, entonces, como les decía, nosotros lo adicional que vamos a hacer es acá conectarle un juego de LEDs para que cada vez que tengamos la variación de la señal del multivibrador, entonces, ¿cómo vamos a representar eso? Entonces, que van a quedar prendiendo y apagando, ¿sí? De manera asíncrona. Cuando hablo de asíncrona, quiere decir que no es síncrona, es decir, que si el de acá está encendido, el de acá debe estar apagado. Si se dan cuenta acá, ojo aquí con este detalle de la gráfica, qué pena lo podía agrandar hace rato. Entonces observen que aquí tenemos algo que ustedes van a manejar en el próximo curso de electrónica, que es la negación, o no sé si lo han trabajado tal vez en su lógica matemática. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que si este aquí está en on, perdón, ¿sí? Este aquí necesariamente debe estar en off. Es decir, uno es el inverso del otro. El estado, en este caso de la salida 2 siempre va a ser el inverso o la negación de lo que tenemos en la otra señal. Entonces, ya para ser más concretos, cuando se vaya a trabajar la simulación que vamos a tener, que los LEDs que nosotros coloquemos acá, ahorita les voy a decir dónde los colocamos, pero básicamente es acá en serie AR4 y AR1. Entonces, cuando coloquemos esos LEDs, ¿qué va a pasar? Van a quedar prendiendo y apagando de manera asíncrona. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a continuar con la lectura de nuestro multivibrador. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer con esta configuración de transistores, vamos a tener en que cuando un transistor va a estar totalmente en saturación, mientras que el otro está en corte y se van a ir rotando estos dos estados. Es decir, que si el transistor uno está en corte, sí, aquí dice saturación, pero para nuestro caso, con lo que expliqué en la última clase, aquí está en conducción y aquí está ¿en qué? En corte. ¿Qué habíamos hablado la clase pasada de eso de corte y conducción? A ver, alguien. Bueno, entonces, recordemos que cuando aquí lo que yo estoy resaltando de fully on hace referencia a que el transistor está en su modo de conducción y cuando digo aquí fully off quiere decir que está en corte, es decir, no está conduciendo. Entonces, esta relación de conducción a corte o no funcionando hace referencia a que aquí nosotros vamos a tener una variación angular, que quiere decir que ellos van a tener un desfase a nivel
de la sincronía que tienen la activación y la desactivación. Sencillamente, aquí esto nos está diciendo y garantizando que cuando uno conduce, el otro está apagado o desactivado. Bueno, entonces vamos a entrar acá a ver un poco más a fondo cuáles son las principales características técnicas de nuestro astable. ¿Qué tenemos acá? Entonces, esto ya explicamos lo de los relacionados a las señales de onda. Tenemos un arreglo de 4 resistencias, que aquí en este caso están de R1 hasta R4, y tenemos 2 condensadores. Entonces, observen acá cómo es que es la conexión. Entonces, aquí vamos a tener dos principales ramas, es decir, dos principales secciones, las cuales van a ser esta, ¿sí?, a la izquierda, y esta a la derecha. Pero aquí lo interesante, observen, es cómo es que está la conexión de la base de cada uno de los transistores, ¿sí? Entonces observen que la base, en este caso de TR1, que es el transistor 1, la base está conectada tanto a esta resistencia R2 como acá al capacitor 2. ¿Qué quiere decir? Que la base de este transistor la vamos a activar y desactivar es de acuerdo a los valores de R2 y C2. ¿Listo? Mientras que de modo contrario pasa con el transistor TR2. Este transistor, la base va a ser activada, perdón, es a través de R3 y de C1. Claro está ahí. Entonces observemos que en este caso acá tenemos la conexión de la base de este transistor a este condensador y a esta resistencia. Mientras que para el transistor 1 es este transistor y esta resistencia. Observemos acá que hay una acotación muy interesante. Entonces, aquí se asume que C1 puede ser igual a C2. Entonces, acá para este circuito pueden ser del mismo valor. Pueden ser exactamente del mismo valor y aún así no se van a sincronizar, sino que siempre van a ser asíncronos. Entonces, C1 igual a C2, es decir, estos dos capacitores pueden ser del mismo valor. Y lo mismo pasa con R2 y R3. Entonces, R2 y R3 pueden ser exactamente del mismo valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, aquí nos dicen, asumamos que en este circuito tenemos una fuente de energía de 6 voltios, ¿sí? Entonces, en este caso, el transistor 1 va a estar que apagado, ¿sí? Mientras que aumenta el voltaje en el condensador 2. Por otro lado, el transistor 2 va a estar activado, ¿sí? Mientras el condensador C1 se está descargando. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá? De manera un poco más sencilla. Es decir, si este condensador se está cargando, por ejemplo, en este caso C2, significa que la base de este transistor va a estar inactiva, mientras que C2 se carga. Aquí debemos recordar esa práctica que hicimos en la universidad de la carga y la descarga del condensador, porque básicamente la activación de cada una de las bases de los transistores va a estar dada, ¿por qué? Por la carga y la descarga de estos dos condensadores. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Si este condensador C1 se está cargando, ¿sí? Que esté cargando, ¿qué quiere decir? Que está pasando de este off a on. Es decir, esta transición, ¿sí?, va a representar que nuestro condensador se esté cargando. Mientras este condensador se esté cargando, ¿sí?, esta base va a permanecer inactiva porque él se está cargando y no está permitiendo el paso de la energía a través del condensador. Y si este se está cargando, necesariamente se va a estar descargando. Cuando este condensador ya se carga hasta los 6 voltios de la fuente del circuito, entonces él llega a los 6 voltios e inmediatamente después él comienza a descargarse a través de
la base del transistor. Entonces, ¿qué quiere decir? Si este se está cargando, este se está descargando. Por lo tanto, si este se está cargando, esta base va a estar inactiva, es decir, aquí entre colector y emisor no hay ningún tipo de conexión. Mientras que el condensador C2 se esté descargando, significa que le está entregando esos 6 voltios que almacenó, entonces él se los va a estar entregando a esta base y por lo tanto va a quedar polarizado el transistor y va a pasar a activo en este caso. Entonces, ¿qué significa? Que va a haber conducción entre colector y emisor. ¿Y qué significa? Que aquí pues nos va a dar ya la señal de alto y este como se está cargando, entonces vamos a tener esta parte de off. ¿Sí me están entendiendo hasta acá, muchachos? Sí, sí. Listo, si se dan cuenta, entonces aquí básicamente es un juego de la carga y la descarga de cada uno de los condensadores. Entonces, reitero, mientras este se carga, entonces este condensador está inactivo. Y como este se está cargando, este necesariamente se está cargando y le entrega su voltaje a este. Entonces, por aquí va a haber circulación. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, ojo, porque aquí ya les voy diciendo qué es lo que hay que hacer, tienen que hacer la simulación y el montaje de este circuito. Pero aquí de manera adicional ya les voy a demostrar acá, perdón, esta imagen que aquí observemos que aquí yo cambié sencillamente otro documento en el cual está el mismo estable, pero de una manera, digamos, exactamente lo mismo, pero ¿qué tenemos aquí de manera adicional? Tenemos ya valores de resistencia, valores de condensadores también son transistores NPN, ¿se observan? Que la flecha del emisor sale, entonces es NPN, sale la flecha, también es NPN, y a la en diferencia con, perdón, la diferencia con, la diferencia con el otro montaje que les mostraba era que la fuente era indicada aquí a la derecha, ¿sí se dan cuenta? Aquí tenemos el polo positivo de la batería y aquí el polo negativo de la batería. Mientras que en este circuito está este lado. Pero si se dan cuenta que son los mismos nodos, es decir, no hay problema si lo conecto yo acá o si yo lo conecto acá. Negativo en este punto y positivo en este punto. Si se dan cuenta que son los mismos nodos, entonces, por favor, para este montaje, no olviden el concepto de los nodos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí R4, en este caso, un terminal de R4 va conectado también a R3, a R2 y a R1. Entonces, mucho ojo aquí con las conexiones que vayan a hacer. Y el elemento adicional que les decía tenemos acá son los LEDs, ¿sí se dan cuenta? Entonces, como les decía, si este de acá se está cargando, significa que este transistor está inactivo mientras él se carga. Y si está inactivo, ¿qué va a pasar? Entonces, los 9 voltios que entran por acá y van por acá, pasan por R4, entran al ánodo de LED, entonces aquí no va a poder cerrar el circuito con el polo negativo porque aquí tenemos un interruptor abierto, es decir, no hay conducción. Mientras que en este sí va a estar como un interruptor cerrado, porque este condensador, mientras él se carga, él se va a estar descargando, entonces él nos va a polarizar Q1 y por lo tanto aquí hay conducción internamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos 9 voltios que entran por acá, pasan por R1, entran al ánodo del cátodo, salen por el cátodo y polarizamos y cerramos el circuito. Entonces, él se va a estar encendiendo o se va a prender. ¿Sí? Bueno, muchachos, les voy a pedir un favor. Vamos a... voy a terminar la charla y se vuelven a conectar porque se me va a caer el tiempo. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Listo. Gracias, muchachos. Señor.
Espérenme un momento que no sé qué está pasando. Bueno, entonces, como les decía, para este ejemplo, entonces, ya sabíamos que nos están pidiendo que calculemos los valores de los condensadores para una estable en el cual queremos que la frecuencia sea, por ejemplo, de 500 Hz y si utilizamos dos resistencias R2 y R3 de 100 kilo ohmios. Entonces, ¿cómo calculamos los valores de los condensadores? Entonces, aplicamos la fórmula del periodo teniendo en cuenta los 500 Hz del enunciado, nos dan 2 por 2 milisegundos. Entonces, aquí como les había dicho, ya en este caso el radio es de 1 a 5. Entonces, 1 y 5 hacen relación a los porcentajes de cada uno de los periodos, ¿sí? Entonces, 1/6 y 5/6 del periodo total. Entonces, de ahí es donde sacamos el valor de los periodos individuales en los cuales se van a activar y desactivar nuestros transistores. Ahora sí, con la relación individual de los periodos, entonces se calcula con esta fórmula el valor de los condensadores. Entonces, para el condensador 1, aplicamos el valor de 3.33 por 10. Este era a la menos 4, ¿sí? Es decir, 33.3 milisegundos, ¿sí? Y en este caso tenemos 1.6 milisegundos, ¿cierto? Entonces, para el condensador 1 utilizamos el valor de T1 y para el condensador utilizamos T2, ¿sí? ¿Claro está ahí? Señor. Entonces acá observemos que haciendo Sí, las señor. respectivas operaciones, sencillamente obtenemos que el C1 debe ser de 4.83 nanofaradios y el condensador 2 debe ser de 24.1 nanofaradios. ¿Claro hasta ahí? Entonces aquí ya sabemos cuáles son los valores de nuestros condensadores para que efectivamente nosotros tengamos un multivibrador que va a funcionar a una frecuencia de 500 Hz. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, eso, ahorita les subo el link de la página donde estoy tomando esta información y subiré el video para que ustedes tengan presente toda esta información. Entonces, retomando lo que ustedes deben entrar a trabajar ya para la próxima entrega. Ya saben, simulado los que puedan hacer el montaje, aunque considero yo que para este montaje la gran mayoría sí tienen los elementos, pero vuelvo y repito, pues ya saben cómo vamos a trabajar en esta parte, porque de estos montajes considero yo que todos tienen absolutamente todos los materiales. Lo único que tal vez no tengan es los condensadores, pero pueden recurrir a los condensadores que tienen. Yo sé que ahí tienen de diferentes valores, entonces sería que hicieran las respectivas pruebas. Entonces, hay que hacer la simulación del multivibrador estable, ¿sí? Y de igual manera, pues hacer el montaje para los que puedan. Entonces, por favor, este es el espacio para que hagan preguntas si tienen dudas, inquietudes y demás. Profe, una pregunta. Señor. Por ejemplo, en el caso de que uno no tenga el cable o los jumpers para conectarlos, bueno, para ener- ener- energizar los buses de energía, se puede conectar directamente la batería a a cada terminal. Sí, 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 señor. Pues digamos que dadas las circunstancias, pues no hay problema de que conecten directamente ahí en los buses de montaje, sino, no, 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 pues no habría problema, mejor dicho. Ah, listo, profe.
Bueno, hablen a ver, ¿qué más dudas tienen al respecto? Profe, Por favor, pregunten, que si no me asusto. profe, una pregunta. Señor, En este caso nosotros utilizamos, bueno, el intervalo de tiempo en 6, pero solamente para este ejercicio como tal, ¿cierto? O sea, ¿de 6 cuál? abajito. De 1 a 5. De 1 a 5, así que, bueno, el tiempo era 6, Ah, supongo yo. digamos que esa fue la condición del ejercicio. Si quieren, para no complicarnos tanto, es decir, con esta relación 1 a 5, sencillamente que se quería ver con esa relación, quería decir que acá la señal, o sea, se iba a prender y apagar o cambiar de estado más rápido que este. Entonces, este iba a ir más rápido y este iba a ir más lento. Pero si quieren, ustedes pueden utilizar una relación, en este caso, una relación 1 a 1, 1 a 2. Es decir, ahí ya ustedes están en libertad de definir cuál es el tipo de relación que quieren, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes me vayan a explicar la simulación y el montaje me dicen, mire, yo utilicé una relación 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, es decir, que ustedes realmente evidencien con la simulación y con el montaje, pues que se está cumpliendo eso. O sea, por ejemplo, una relación 1 a 2. ¿Qué quiere decir? Que un LED se va a apagar, el LED 2, por ejemplo, va a durar en prender y apagarse el doble del otro. Eso sería una relación 1 a 2. O 1 a 3, pues no sé si me estoy dando a entender. Eso lo definen ustedes. Profe, Señor, profe, una pregunta. señor. Pero, por ejemplo, cuando uno cambia la relación, digamos que uno cambia la relación 1 a 3, Sí, sí, señor. o sea, T1 y T2 iría un sexto y 3 sextos, o uno iría a la 3. suma de la relación, que sería uno más 3 sería 4. No, no, no. O sea, en ese caso, ustedes van a suponer 500 Hz. Supongamos, si ustedes necesitan ver, inicialmente eso en proteos. Se asumen unos 500 Hz, que eso es más o menos, está en el rango visible del ojo humano. Entonces, lo más probable es que se alcance a ver esa intermitencia de los LEDs, es decir, que se prenden y se apagan. Pero en el caso de que me comente usted, pues si dice 1 a 3, sencillamente T1 pues va a ser 1 y en el caso de T2 aquí no sería 5 como en el ejemplo, sino sería Ok. 3. ¿Sí? ¿Claro está ahí? Sí, señor. Listo. Bueno, ¿quién más tiene dudas? Por favor, pregunten. Pero en ese caso, digamos, el tiempo 1 pues iría de 1 sobre 3T, ¿no? Y el tiempo es, pues ahí, o siempre seguiría ese 6 ahí. 6. Sí, sí, lo que cambia aquí es, o sea, el numerador de esta relación. El O sea, el numerador. 6 ahí queda sin importar nada. No, no, digamos que eso es como una constante, ya. Es una Ah, constante, ya. ahora sí. Esa es la pregunta. Gracias, Sí, profe. sí, sí, señor. Bueno, ¿quién más Profe, tiene? pero luego ese 6 no va de la suma de 1 y 5. ¿Cómo? Luego ese 6 no va de la suma de T1 más T2. ¿De T1 más T2? No, si quieren, Sí. hagan la prueba, muchachos. Si quieren, hagan la prueba. Todo es totalmente válido. Pero si quieren, hagan la prueba. No hay problema. Y ustedes, pues, digamos, eh, me dirán si estoy en lo correcto o no. O efectivamente, ustedes tenían razón con eso. Pero entonces hagan la prueba. Lo importante realmente acá, muchachos, es que, por ejemplo, como en el caso que les mostré, ya ustedes se pueden guiar de valores como tal. Espérense, aquí es que no me acuerdo. No, es que aquí cerré el documento, qué pena con usted. Si ustedes van y miran como tal la información que yo subí al aula, sí vieron que de lo último que yo publiqué estaba ahí un GIF con unas tablas, por eso lo había puesto, pero todavía no había colocado nada de información y de que consultaran, porque a mí realmente me interesaba primero era explicar toda la parte teórica, ¿sí? Entonces, una vez ya entendida la parte teórica del montaje que se debe hacer, entonces ya ustedes están en la capacidad de entender, en ese caso, ese GIF.
No sé si están viendo acá la pantalla. ¿Se están viendo, muchachos? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. ahora sí, digamos que de manera Sí, inicial, señor. eso, ahora sí aquí tenemos, esto era lo que estaba buscando. Aquí yo por eso había colocado aquí lo del multivibrador estable, pues como para que ahora sí ustedes tengan presente este GIF que me pareció muy interesante y que básicamente resume qué es lo que debe hacer. Si se dan cuenta que en este caso, para este GIF, nosotros tenemos que los LEDs aquí para visualizar la conmutación o el switcheo de los dos transistores están asociados al emisor de cada uno de los transistores. ¿Sí? Sí, Entonces, si se señor. dan cuenta que esto es, o sea, ya la simulación y el montaje que deben hacer ustedes, como tal, deben llevar ¿El colector? un LED acá, aquí donde estoy colocando el cursor, el otro LED acá y esos dos. Es decir, que aquí van a estar conmutando de manera intercalada. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, inicialmente, para que puedan ir haciendo pruebas, o en la red se consigue muchísimo. Ustedes se van a encontrar muchísimos circuitos de este. Entonces, por ejemplo, si quieren de manera inicial prueban en Proteus este circuito a ver si efectivamente está funcionando. Entonces, por ejemplo, aquí que tenemos en este caso aquí, este R1 y R2, ¿sí? Son de 1 mega ohmio. Estas otras dos son de 1 K. Estas son de 1 microfaradio dieléctrico y 1 microfaradio. Entonces, pueden comenzar por esa parte, ¿sí? Y con estos valores, ustedes ya están en capacidad de calcular la frecuencia que en teoría debe estar simulando ese circuito. ¿Sí? Entonces pueden comenzar a hacer esa prueba y ya ustedes me dirán si prefieren asumir algo así como lo que trabajábamos en el ejercicio. Digamos, lo importante en este caso es que ustedes entiendan bien cuál es el funcionamiento del circuito. No sé qué más preguntas hayan, muchachos. ¿Preguntas, muchachos? Mm, Por el momento ninguno. Bueno, muchachos, ya saben que cualquier inquietud o duda me pueden ir escribiendo.